Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor, sí lo logramos escuchar. Muy bien. A ver, vamos a empezar donde nos quedamos la clase anterior. A ver, vamos a continuar desde donde nos quedamos en la clase del día de ayer, revisando un poco acerca de lo que son los encurtidos. Vamos a ver algunas etapas para lo que es la elaboración de estas conservas de manera bastante sencilla. Así que me gustaría también que puedan participar. A ver. Laura, ¿podrías empezar a leer, por favor, lo que se está proyectando? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Clasi- Clasificación y calificación de materias primas. La calificación establece si un material es apto o no para ser conservado. En tanto, la clasificación permite separar distintas calidades o categorías a partir de un material que ya ha sido seleccionado. La selección se basa en características físicas como tamaño, color, madurez, ausencia de manchas o defectos, simetría, textura, ausencia de daños de moho, aromas, son ejemplos de propiedades que se toman en cuenta. No Ok, hay muchas más. gracias. Está bien, Laura, Ok. muchas gracias. Bueno, aquí entonces lo que nos están diciendo es más que nada lo que conocemos como selección y clasificación, porque vamos a rechazar aquellos que no tengan las características organolépticas o características microbiológicas que se necesitan. En este caso, ¿por qué menciono de las características microbiológicas? Porque a simple vista, por lo menos, se va a poder observar la presencia de mohos. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, si hay presencia, entonces evitamos. El tema de los aromas también es, a pesar de ser una característica organoléptica, también se le podría llamar como un control organoléptico eh, o un control microbiológico indirecto. También se le podría llamar así. ¿Por qué microbiológico indirecto? Porque cuando hay demasiado expertise, cuando hay bastante experiencia y conocimiento acerca de los olores, uno también puede determinar si la materia prima que se tiene está en buen estado, hablando microbiológicamente. También nos va a permitir discriminar un poco eso. Luego el tema del tamaño, el tema de la madurez, serán netamente organolépticos, pero como ya se había mencionado antes, el- los productos alimentarios muchas veces entran al atractivo del consumidor o del cliente por medio de los sentidos, especialmente por medio de los ojos. Y también eso es, es importante mantener. A ver, por favor, continúa, Dalia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Relaciones de madurez y calidad, ¿verdad? Sí, Ok. Relaciones de madurez y calidad. Los jugos pueden tener diferentes calidades, de acuerdo a la relación entre sólidos, solubles y acidez. Esta relación es utilizada por agrónomos o agrotecnistas para saber cuándo el producto
sobre el que se desea trabajar está en un estado de madurez adecuado para cosecha y procesado, y se conoce como relación de madurez. Al momento de emplear una técnica artesanal, sabemos que no estamos exentos de errores, y al procurar elaborar encurtidos, los menos. Bueno, autor Juan Diego Aguirre Serrano. Ok, continúa, por favor. Ok. Industrializados posibles, debemos tener muy en cuenta la relación de madurez, con el fin de evitar modificaciones artificiales, solo aprovechando las virtudes de los productos empleados. Sin duda, la recolección de materia prima debe hacerse cuanto antes se consiga la madurez. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí cuando se habla al inicio, menciona jugos, ¿no? Por ejemplo, para poder determinar también el estado de madurez de ciertas hortalizas o también ciertas frutas, se evalúa la concentración de sólidos solubles, en este caso de los grados Brix. Así también se evaluará el tema de la madurez mediante un contraste colorimétrico o un contraste cromático, es decir, por la observación de ciertos colores que presente el producto. Eso también influirá en la calidad porque ya lo habíamos visto anteriormente, cuando hablamos de los productos preencurtidos, se desea que tenga una textura, que tenga una firmeza determinada, que posea una buena textura, que sea firme, porque también con el tema de lo que es la etapa del escaldado, con lo que es incluso el propio tiempo que puede permanecer en vinagre o sumergido en los diferentes líquidos de gobierno, y eso se ve para todas las conservas, podría verse demasiado suavizado, o incluso puede despedazarse dentro de la propia conserva, que puedan ceder los tejidos, y eso visiblemente no sería muy atractivo. Incluso también organolépticamente no, porque hablaríamos de que tendríamos el líquido de gobierno que en lugar de proteger al producto, estaría brindándole eh, una sobreadición de sabores propios del líquido de gobierno para la conserva, o en este caso para los encurtidos, y que posiblemente no sea del agrado de los consumidores. Entonces, eso sería en cuanto al tema de los tejidos, en cuanto al tema de la firmeza, que va orientado y va sujeto mucho a lo que es la madurez y lo que es la calidad del producto. Sigamos. Brigitte, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Cualidades organolépticas. Muchas de las hortalizas, frutas y verduras que encontramos en mercados provienen de cosechas ya industrializadas que son concebidas de una forma más artificial, influyendo esto en el color, tamaño y sabor. En la actualidad, la ciudad de Cuenca y el austro entero gozan de producciones a menor escala, pero atractivamente consideradas como cosechas orgánicas, que evitan el uso de pesticidas o peor aún, transgénicos. El resultado de este tipo de cosechas darán productos quizás menos atractivos desde el punto de vista comercial, pero sin duda gozan de muy buena fama en el medio gastronómico popular. Al ser considerados de sabor, aroma y sobre todo más sanos, este tipo de productos orgánicos son los que mayormente se prefieren para la elaboración de los encurtidos artesanales típicos cuencanos. Ok, muchas gracias. Bueno, esta realidad que menciona aquí, que ya se enfatiza un poco en lo que es la localidad de Cuenca,
podemos rescatar, muy aparte de lo que ya habíamos visto, que son las características, cualidades o propiedades organolépticas de las materias primas, algo muy importante que se relaciona mucho con lo que es la contaminación química, porque hablamos sobre aquellos productos que se consideran orgánicos, que serían los más recomendables para el uso no solamente de la preparación o la fabricación de conservas o encurtidos, sino para todo producto alimenticio que vaya destinado a consumo humano, incluso también consumo animal, porque va a contener menos carga de pesticidas, los cuales se pueden presentar mucho más en lo que es la agricultura convencional. Quizá un poco enfatizar ese punto, enfatizar eso. Y por lo demás también podemos entender que, que los cultivos orgánicos van a presentar también cierta predilección por las personas, porque aparte de que van a contener menos químicos, se consideran como alimentos más saludables. Pero unido a esto, también está el tema del precio, que muchas veces, a pesar de que son más saludables, también por, esta misma característica tienden a costar un poco más. A ver, continúa por favor, Sarita. Sí, profesor. Lavado en frío, 20 grados Celsius. A pesar de que se mantenga un control en los primeros pasos de cada proceso, es ineludible el lavado como parte fundamental previa a la elaboración de encurtidos. El fin es eliminar todo residuo que pueda comprometer la higiene del producto a trabajar, así como malos olores o partes innecesarias como hojas, capas, tallos o cáscaras. Ok, gracias. Bueno, acá podemos observar bueno, creo que todos podemos realizar un lavado en frío de las hortalizas que podamos tener y que vayamos a destinarlo a elaboración de encurtidos. ¿Puedes continuar, por favor, Yerli? Sí, profesor. Continúa, por favor. 3.3 Pelado y cortado de verduras y hortalizas. Los aspectos externos del vegetal cuando son conservados enteros o en pedazos con ciertas formas particulares inciden en la presentación y por ende de la comercialización del producto, por lo que la mayoría de los vegetales que se procesan enteros y por pedazos tienen que ser pelados. Hablamos de la elaboración autóctonas de una región en particular y de un tipo de cocina artesanal. La piel no necesariamente son una parte comestible. Frecuentemente su presencia cambia el resultado final de un encurtido por ser dura, fibrosa, amarga, etc. Por esta razón, su eliminación asegura un sabor más refinado en el resultado final. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí estamos viendo un poco lo que es el pelado o también que es la eliminación de las partes no comestibles. A ver, continúa, por favor, Joana. Desde los aspectos externos, ¿verdad, profesor? La parte visual. Ya. La parte visual del encurtido es muy importante para apreciar las texturas, la combinación de colores, las formas del producto, así como las distintas
especias utilizadas. Una combinación adecuada de estas características puede incidir mucho más en la atención de un consumidor o comensal. Y aunque no se recomienda trabajar con productos enteros, existen alternativas de productos de tamaño pequeño, como lo veíamos en la etapa de recolección, como rábanos, zanahorias, cebollitas, chalotes, zucchini, etcétera, que nos permiten esta alternativa de uso que resulta muy atractiva incluso para niños. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, entonces acá lo que termina de mencionarnos es un poco de lo que habíamos visto respecto a las dimensiones de las hortalizas a utilizar. Y también, si hablamos un poco del tema de lo que es atractivo, entenderemos que acá se relaciona mucho con el uso de frascos de vidrio, porque si habláramos de envases de hojalata, no sería muy atractivo porque no podríamos ver el interior. En cambio, en los frascos de vidrio sí, que es lo más usual, lo que es más usual para utilizar. Veamos. Rosemary, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Inactivación enzimática. Las enzimas responsables del deterioro de los alimentos favorablemente a temperaturas altas, pero por sobre los 70 grados centígrados, estas se ven drásticamente perjudicadas por efectos de desnaturalización. Por eso los tratamientos térmicos por sobre los 70 grados centígrados son siempre recomendables. ¿Digo, profesor? A ver, continúa. Ya. 3.5. Escaldado. Esta parte del proceso se debe aplicar a muchos de los ingredientes empleados en la fabricación de los encurtidos. Y a diferencia de la técnica de blanqueado, la cual solo aporta la inactivación enzimática, el escaldado es un proceso térmico más intenso. Su objetivo es dar una precocción de los alimentos, con gelatinización de los almidones y proteínas. Ok, gracias. Bueno, aquí, según esta literatura, estamos dividiendo, o bueno, tenemos dos tratamientos térmicos, uno para inactivar las enzimas y el otro para escaldar los alimentos. A ver, acá según lo que nos plantea la parte del escaldado, nos dice que el blanqueado sería la inactivación enzimática. Por lo general, cuando nosotros nos referimos a lo que es el blanqueado o el escaldado, lo asumimos como iguales. Lo asumimos como iguales. Sin embargo, acá lo están separando. En un primer momento nos hablan acerca de una inactivación enzimática, lo cual se puede dar eh, a temperaturas superiores a los 70 grados. A los 70 grados hay que entender que las temperaturas para inactivación enzimática e incluso también para muerte microbiana viene desde los 65 grados Celsius. Entonces estamos también ahí dentro. Lo que sí, lo que sí nos enfatiza es que el escaldado, muy aparte de que se da a temperaturas superiores, que ya habíamos visto anteriormente, que pueden ser incluso hasta los 90 y tantos grados Celsius, pero antes de los 100 grados, porque si no ya hablaríamos de una, posiblemente de una temperatura de esterilización. Y por tiempos un poco más prolongados. Sin embargo, también estos parámetros pueden ser cambiados según la necesidad del proceso, según la firmeza de la materia prima y también el tipo de materia prima, porque van a haber materias primas que van a ser más turgentes o van a ser un poco más flácidas o van a tener menos firmeza que otras. Bueno, asimismo, cada uno de estas etapas térmicas irá en beneficio del sabor, de la textura
de los encurtidos, del producto final. Bueno, ahí podemos ver cómo es que se hace un escaldado, no es algo fuera del otro mundo, ya lo habíamos visto, que es someter a las materias primas a temperaturas específicas, dependiendo también de la materia prima, por un tiempo determinado también, por un tiempo determinado. ¿Y qué medio utilizamos para poder escaldar? El agua, agua muy caliente. A ver, continuemos. Sarita, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor. Ventajas del escaldado. Entre las principales ventajas tenemos exterminación de la mayoría de microorganismos, en especial en forma vegetativa, lo que contribuye a una conservación más íntegra del producto. En otro punto, los tejidos de frutas, verduras y hortalizas se ablandan, siendo así más manejables y por lo mismo más frágiles. Se disminuye el volumen de las porciones debido a la eliminación del aire comprimido en los tejidos y el desprendimiento parcial de agua, lo cual facilita la elaboración más compacta. Aumenta la penetrabilidad de las membranas celulares, aprovechando de forma eficaz las soluciones y elementos aromáticos de cada elaboración. Se eliminan componentes que pueden dar sabores amargos o astringentes. Facilita el pelado de algunos productos. ¿No, profesor? Está bien, muchas gracias. Está bien, gracias, gracias. Ok. Estas todas son ventajas del escaldado, ahora vamos a leer algunas desventajas. ¿Puedes continuar, por favor, Dalia? Sí, Dalia, profesor. ¿ya? Sí. Desventajas del escaldado. Lo anteriormente citado es útil, pero el escaldado presenta también problemas para los materiales y son 3.5.2.1. Se exhibian componentes de alto valor nutritivo solubles en agua, como azúcares, sustancias albuminosas, vitaminas solubles en agua, sales minerales, más aún si se les realiza escaldado directo en agua hirviendo. Es por ello que se refiere al vapor. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. 3.5.2.2. Se destruyen vitaminas termolábiles como vitamina C, que se oxida rápidamente en el agua caliente. 3.5.2.3. Disminución de color. Todo el color verde de los vegetales, aunque se ha observado que el escaldado a 77 grados centígrados retiene el verde natural. Ok. Muy bien, entonces, así como vemos ventajas, también podemos encontrar desventajas para ciertas etapas. Y posiblemente una de las desventajas más visibles es la pérdida de vitaminas. Y también hay otra palabrita ahí que se dice lixivia. ¿Sí se entiende cuando se habla de lixiviar? Lixiviación. No, profesor. A ver, cuando se habla de lixiviar o de lixiviación, lo que se entiende es que van a salir nutrientes, por eso habla de valor nutritivo, van a salir nutrientes de la materia prima que se van a dirigir al agua del escaldado. Entonces, ¿y cómo salen estos nutrientes? Van a salir, así como habíamos hablado de la ósmosis, de que ingresa un componente y sale otro componente, aquí en este caso, lo que va a salir son nutrientes. Uno puede ser por la debilitación de los tejidos, por la debilitación de los tejidos. Otra puede ser por la temperatura tan alta que se realiza durante el escaldado.
y otra también por la rotura de los tejidos. Una es debilitamiento y otra es la rotura. Entonces, si hay rotura, va a salir, van a lixiviar componentes nutritivos de mayor abundancia. ¿Y eso se observa? Generalmente, echar, no sé, por ejemplo, vainitas. ¿Alguien ha hecho su saltadito de vainitas o su ensalada de vainitas? ¿Conocen las vainitas? Sí, Sí, profesor. profesor, Sí, es rico. profesor. Muy bien, entonces seguramente habrán visto que el agua se pone de un color ya no transparente, sino de repente un poquito amarillo, un poquito verdoso. Entonces también muchas veces un cambio de color implica que se han perdido ciertos nutrientes de la materia o de la hortaliza. Incluso si no hubiese un cambio de color, igual hay pérdida de nutrientes. Ahora sí, continuamos. ¿Puedes continuar, por favor, Laura? Sí, profesor. Formulación de líquido de gobierno. 3.0. Esta es la base que transformará a un producto común en un encurtido a través de los medios acidificados, obtenido con ácido acético. Comúnmente el vinagre se usa como el principal medio de preservación de vegetales, incluso carnes. Ok, gracias, Laura. Muy bien, entonces hablábamos de un líquido de gobierno, ¿cierto? A ver, vamos a continuar. Yerli, ¿puedes leer ese párrafo, por favor? Yerli. Sí, profesor, sí le estoy escuchando. Para facilitar, Sin embargo, sin embargo, podemos agrupar en tres grupos de elaboración de los encurtidos: ácidos, dulces y variantes con especies. Los de bajo acidez gozan de la predilección de los consumidores, débilmente ácido, de 0.4 a 0.5% de ácido acético, y normales de 0.6 a 0.9%. gracias. ¿Sigo? Está bien así, gracias, Yerli. Muy bien, entonces tenemos ahí ya tres agrupaciones. Solo que en vez de especies, en realidad son especias, ¿sí? Aquí parece que ha habido un error de redacción, así que recordemos que son especias. A ver, continuamos. ¿Puedes continuar, por favor, Brigitte? Brigitte, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Desde dónde era? Porque se me movió la diapositiva. Para facilitar, Ah, para facilitar el proceso de conservación y mejorar el sabor, se añade de 10 a 12% de sal al líquido de gobierno que se utiliza para sumergir los alimentos. También se puede incluir azúcar al gusto. La efectividad del vinagre en la conservación de los vegetales se logra cuando se alcanza una concentración final de ácido entre 2 a 3% en la conserva. Los condimentos y aromatizantes a emplear depende también del gusto de los consumidores. Es posible usar plantas aromáticas de condimento frescas o especias secas producidas en el huerto familiar como orégano, culantro, albahaca, semillas de mostaza, eneldo, jengibre, ají panca, ajo, romero y otras. ok, ¿Continúo, gracias. profesor? Ok. Está bien, gracias, Brigitte. Continúa, por favor,
Joana. Ok, profesor. Es importante señalar que el ácido acético del vinagre, componente básico de las conservas de vegetales encurtidos, ataca o reacciona con los metales, tales como los recipientes de cobre, hierro, latón y otros. Por lo tanto, para preparar y calentar soluciones de vinagre deben utilizarse materiales de cristal, esmaltados o de acero inoxidable. Asimismo, los utensilios de cocina tales como cuchillos, cucharas y otros deben ser resistentes al ataque de los ácidos. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos también una limitante. Vemos una limitante respecto a la elaboración de encurtidos, que lo que nos menciona o nos sugiere que se utilicen frascos de vidrio. Cuando hablamos de materiales de cristal, frascos de vidrio, porque si utilizáramos de repente las hojalatas o los latones, van a correr el riesgo de que se puedan corroer, es decir, se puedan oxidar con mayor facilidad. Y eso ya desencadenaría otro tipo de problemas. ¿Puedes continuar, por favor, Laura? Sí, profesor, que me cargue la diapositiva. Esterilización artesanal de envases. Siempre se recomienda trabajar con envases en buen estado que puedan lavarse con facilidad y que puedan cerrarse de forma segura. Los mismos pueden utilizarse con la ayuda de un horno o agua hirviendo. Perdón, esterilizarse. Ok, gracias. Muy bien. Continúa, por favor, Yerli. Ya, profesor, mediante agua hirviendo. Colocamos una rejilla en el fondo de una cacerola. Colocamos los envases limpios sobre la rejilla y los cubrimos completamente con agua y llevamos a ebullición para mantener por un lapso de entre 10 a 20 minutos. Las tapas y gomas deben permanecer por un periodo más corto en el agua para evitar daño o deformidades en los mismos. Cumpliendo el periodo se saca los envases y se lo deja incurrir boca abajo para posteriormente ser colocado sobre una bandeja y dejarlo secar dentro de un horno frío de preferencia. Gracias. Ok, gracias. Entonces, este primer método de esterilización, ¿qué nos menciona? Nos menciona la utilización de agua hirviendo, es decir, de 100 grados hacia arriba, por un espacio de 10 a 20 minutos. En el caso del vidrio, no hay tanto problema porque es resistente, va a ser resistente. Sin embargo, cuando hablamos ya de las tapas no van a ser de vidrio, sino van a ser de otros materiales, posiblemente metálicos, posiblemente de goma, o tipos materiales plásticos, por lo que se sugiere trabajarlo a temperaturas menores o utilizando otras soluciones desinfectantes, o si trabajamos con la misma temperatura pero por periodos más cortos, porque si no se van a deformar. Y podemos ahí observar una forma bastante sencilla y bastante fácil de entender de cómo se esterilizan los envases. Creo que no es nada del otro mundo, así que se entiende a primera vista. Luego algo un poco más sofisticado, por así decirlo, sería el siguiente método. ¿Puedes continuar, por favor, Joana?
Ok, profesor. Secado por horno. Se precalienta el horno a 160 grados centígrados. Se disponen los tarros y tapas resistentes al calor sobre las bandejas y se deja calentar durante 10 minutos. Después de retirarlos, dejar enfriar y llenarlos con mezcla y el producto deseado y tapar. A medida que los encurtidos se enfrían, se va formando un vacío en el envase que ayuda a conservarlos. Ok, muchas gracias. Bueno, en el caso del horno, como no se va a utilizar un fluido como el agua, no se va a utilizar un fluido como el agua, se va a utilizar otro fluido que sería el aire. Y como el agua otra, tiene otra forma de transferir también su calor y se trabaja a temperaturas menores, en este caso, como se va a trabajar con un horno y se va a utilizar como medio lo que es el aire, entonces necesitará temperaturas mayores. A ver. Creo que con ustedes en alguna, bueno, no sé con todos, pero creo que con algunos de ustedes en alguna oportunidad en la pre entramos a uno de los talleres y vimos ahí un horno. Creo que con algunos de ustedes fue, porque no lo recuerdo a todos, si no les dijera con todos o con algunos, por eso les menciono. Podíamos ver uno de los hornos que tenemos ahí en el instituto. Pero algunos de ustedes seguramente también tendrán en sus hogares o habrán visto hornos también convencionales que tienen una función bastante similar. Acá lo importante es eh, tratar de eliminar la humedad. Por eso es que utilizamos como fluido no agua, sino utilizamos aire para que pueda llevarse la humedad y puedan secarse estos frascos. A ver, continuemos. Dalia, continúa, por favor. Ok. Llenado de envases. Por lo general, el envase se llena hasta cubrir aproximadamente las 2/3 partes dejando un espacio de cabeza de 1 o 2 centímetros. Así, si el vinagre contiene 5% de acidez, la acidez final de la conserva será 2% aproximadamente. En este caso, la acidez final será baja y es conveniente, aunque se adicione sal, someter la conserva a esterilización en baño de agua hirviendo durante 10 a 15 minutos, en dependencia del tamaño del envase. No se aconsejan envases grandes para la conserva de vegetales en ácidos. El aire contenido entre los vegetales al añadir el vinagre de relleno debe eliminarse, lo que se realiza moviendo los envases o con ayuda de un cuchillo de mesa de estero inoxidable. Esto facilita mantener las condiciones anaerobias, o sea, sin oxígeno, en los envases y evita el crecimiento de hongos, que es el defecto principal de las conservas de vegetales encurtidos. Cuando no se logra la hermeticidad ni la ausencia del oxígeno, la mayoría de los vegetales que se conservan en vinagre se escaldan antes de conservarlos. El tiempo varía de acuerdo con las características y textura de los vegetales. Se procura no cocinarlos o ablandarlos demasiado y enfriarlos rápidamente con agua corriente para evitar el crecimiento de los microorganismos residuales. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces acá nos da una serie de pautas para tener en cuenta respecto a lo que es la acumulación de aire
entre vegetales o de repente dentro de los vegetales o incluso dentro de los propios tejidos. Y habíamos hablado un método que permite también eliminación de este oxígeno que puede estar contenido entre los vegetales o también dentro del propio envase, que era el exhausting, ¿no? Que era el exhausting. Entonces, si se trabajara de forma un poco más industrializada, con esto podríamos estar de repente teniendo este tipo de inconvenientes. Ahora, algo también muy importante es la consideración de la acidez del vinagre para poder tener un encurtido con una acidez moderada, una acidez esperada, que uno ya planifica tener esta acidez en tanto tiempo, porque también eso influirá en la demanda del propio producto y también para su conservación. Recordemos que el vinagre, al contener ácido acético, permite también que esto sea un medio para proteger, para mantener la inocuidad del alimento. Recordemos la teoría de los obstáculos. Ahora, si hablamos respecto ya al tema netamente térmico, recordaremos un poco el tema del ablandamiento de los tejidos, y esto se referirá mucho al estado de madurez y también a las dimensiones de los mismos. Muy bien, continuemos. Laura. Mm, Laura, ¿me ok. escuchas? Sí, profesor. Cierre de envases. Esta parte, esta parte del proceso determina si el producto final está totalmente aislado del ambiente que lo rodea. Caso contrario, los alimentos se verían sometidos al ataque de microorganismos ambientales a cambio, a cambios químicos por la acción de sustancias como el oxígeno atmosférico. Ok, muchas gracias. Entonces aquí nos habla un poco de lo que es la importancia de un buen cierre, la hermeticidad de las conservas. Continúa, por favor, Yerli. Yerli. ¿Me escuchas, Yerli? Sí, profesor. Continúa, por favor. El ajuste perfecto. Envases de vidrio y tapa de metal se utiliza con frecuencia. Resultado claro que el ajuste perfecto o la hermeticidad del cierre puede conseguirse por igual si te trata de un envase de hojalata o de vidrio. Por otra parte, de la hermeticidad depende de gran medida de la correcta aplicación del material empatante de las tapas de hojalata. Ok, gracias. ¿Qué se entiende cuando se menciona material empatante? ¿Alguno? Material empatante. Podría ser que son parecidos o algo así. Ya, que son parecidos. ¿Alguien otra respuesta que se pueda entender por empatante?
¿Nadie? ¿Empatante? A ver, cuando hablamos de material empatante vamos a entender... ¿Se acuerdan cuando les mencioné el plastisol? ¿Se acuerdan que mencioné plastisol en algún momento? Ah, sí, Sí, profesor. profesor. Ya, ¿y qué era el plastisol? Profesor, ¿Se acuerdan qué era el plastisol? Es un pegamento especial. Pegamento especial, ya, más o menos, pero era otra cosa más. profesor, ¿no es ese especie de como una cinta Una cinta, ya. ¿Dónde se encontraba esa cinta? entre la tapa y el envase? Ya, muy bien. Sarita, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy bien, Sarita. Sí, justo el plastisol es un material empatante. El plastisol, más que una cinta, es como un tipo de... bueno, se llama plastisol porque es un material con una textura de plástico que se coloca en la parte que va a entrar en contacto con la boca o con o con con el filo del frasco, con el filo del frasco. Seguramente sí se acuerdan, eso, el plastisol justo va adherido a la tapa, a la parte interna de la tapa, a la parte interna de la tapa metálica, que generalmente tiene un color blanco. Generalmente el plastisol que se utiliza ahí tiene un color blanco, por lo general. Entonces, el material empatante, ¿para qué sirve? Para poder mantener la hermeticidad, para, para que si hay por ahí algún tipo de luz o de abertura que de repente se podría generar por algún problema del frasco o de la tapa, entonces el plastisol, eh, como tiene una característica también de poder ceder un poco, de poder ceder, se va a adecuar, se va a amoldar a la boca del frasco. Se amolda la boca del frasco, entonces permite que quede hermético eso, que no haya ninguna filtración de oxígeno, de agua, etc. Y lo mismo para las tapas y envases de hojalata. También tienen ahí un material empatante que tiene otro nombre, que es similar al plastisol, solo que es de otra coloración y también de otra composición. Por lo general, estos son de color gris, por lo general. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o está todo bastante claro? Sí, profesor, todo Está claro. Ya, muy bien. A ver, bueno, acá vamos a observar algunas imágenes de lo que son los encurtidos. A ver, ahí lo he hecho bastante grande. Entonces los encurtidos son, como se pueden observar ahí, si se dan cuenta, son diferentes tipos de encurtidos, diferentes formatos también de envase, si lo pueden observar. Esta es una presentación artesanal, artesanal. Y acá, bueno, se puede observar un poquito más de cerca, ¿no? Justo hay dos formatos aquí. No les sabría decir a ciencia cierta qué formato eh, o qué volumen puede ser, pero posiblemente sea un 370 y puede ser también un 250 o 270. Cuando hablo de 370 y 250 o 270, hablaré de capacidad, hablaré de volumen, lo que puede contener. Acá vemos diferentes hortalizas que se utilizan para la elaboración de estos encurtidos. A ver, vamos a seguir observando. Bueno, aquí vemos otro formato. A ver, quiero ver si lo puedo reducir un poquito. Mejor logrando. Aquí podemos ver otro formato y otros tipos de encurtidos donde tendremos más que nada el uso de ajíes. El uso de ajíes o capsicums. En este caso serán jalapeños.
pero también habrán unos parecidos a lo que son los escabeches, ¿no? Estos días serán encurtidos picantes, aparte de ácidos, serán encurtidos picantes. Si se dan cuenta también algo que diferencia es, a ver, estos serían posiblemente unos 370, un formato 370-17 o un 370-16, porque no observo bien su contenido neto. Y además, a diferencia de los anteriores que habíamos visto, estos tienen etiqueta. Estos tienen etiqueta, entonces lo hacen mucho más comercial. Ahora, recordemos también que los envases utilizados, si bien van orientados a lo que son los cristales o lo que son los vidrios, también es posible envasar encurtidos, conservas de hortalizas en materiales plásticos. En este caso será un empacado al vacío en un formato de polietileno, un film de polietileno de una densidad bastante alta. Es decir, no es la bolsa plástica que nosotros de repente podemos encontrar en nuestros hogares o que podemos comprar, sino estas tienen un grosor más elevado. Y se formará el envase con un sellado térmico. ¿Sí? Además tiene acá su contenido neto. Esto ya es el pimiento morrón, pimiento que todos conocemos, que se encuentra en los mercados, y con un peso de más de 500 gramos. Solo que si observamos bien ahí, habla de peso drenado también, ¿no? Entonces, muy bien, pesa 550 como peso neto, pero el peso únicamente del pimiento es 275. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la mitad será líquido de gobierno y la mitad será pimiento. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. muy bien. A ver, continuemos. Bueno, ahora vamos a ver, no sé si alcancemos a ver las 10 recetas, por lo menos vamos a tratar de ver algunas, para tener también un procedimiento un poco más específico de lo que es la elaboración de los encurtidos. Muy bien, a ver, vamos a empezar. En primer lugar tenemos los envases. A ver, ¿qué es lo que nos dice aquí? Por favor, Brigitte, ¿puedes leer? Brigitte. Sí, profesor. Ay. Envases. Para la realización de estas recetas, los envases a utilizar son de 500 mililitros y de 250 mililitros. Son de vidrio y tapa metálica. El costo de cada uno es de 1.10 soles por el de 500 mililitros y de 0.95 por el de 250 mililitros. Previo a su utilización, estos deberán ser correctamente esterilizados en agua hirviendo y secados al horno. Y al introducir los diferentes productos se conforman el encurtido utilizar guantes desechables. Ok, gracias, Brigitte. Muy bien, entonces vamos a ver aquí los dos formatos, ¿no? Uno que es de 500 y el otro que es de la mitad, que sería 250 mililitros. Algo que también mencionan acá es referente tanto a lo que llamamos inocuidad o llamamos BPMs, así como lo que es la seguridad industrial o también salud ocupacional si hablamos del uso de los guantes, porque los guantes van a permitir
no contaminar de repente con un contacto directo de nuestras manos, que son superficies vivas, proteger a la conserva, al producto, pero también protegernos a nosotros si estos guantes son de un grosor específico para poder manipular objetos que están un poco calientes, si lo podemos ver de esa manera. Continúa, por favor, Joana. Productos, cocción y cortes. Las recetas están conformadas principalmente por hortalizas y verduras típicas en el consumo de la ciudad de Cuenca. De igual forma, los granos, la fruta y las especias son de consumo diario en el medio gastronómico. Ok, gracias. Muy bien, y acá vemos algunos, ¿no? Seguramente muchos de estos nosotros también los conoceremos porque no es que sean ajenos a lo que tenemos también acá en Perú. Por ejemplo, acá hay bueno, no estamos en frutas, pero acá hay una frutita que posiblemente algunos de ustedes lo conocerán, que es una frutita naranja, una anaranjada, que se ve que está en un tazón blanco. A ver, ¿quién lo puede identificar? Voy a... Guaymando, profesor. ¿Sarita? ¿Es Guaymando? Sí, es aguaymanto. Muy bien, Sarita, buen ojo. Es aguaymanto. Bueno, para los que no lo conozcan, el aguaymanto es así. Es redondito, anaranjadito. Así es el aguaymanto. ¿Puedo? No. Ah, sí. Bueno. ¿Puedes continuar, por favor, Laura? Sí, profesor, que no me carga la diapositiva. Opción. Para las verduras y hortalizas, la técnica básica a tomar en cuenta es la de escalfar, escaldar o blanquear, que consiste en sumergir dichas verduras en agua hirviendo durante un corto lapso de tiempo para cocinar solo la capa externa. Esta técnica nos permite cocer levemente el producto a encurtir, lo que ayuda a una mejor asimilación del líquido de gobierno. Y por otra parte, al no ser totalmente cocinada, la verdura u hortaliza mantiene su textura firme, su color y sabor, pero sobre todo no se pierde sus características nutricionales. Los granos que se usen deberán pasar por una cocción más intensa, haber exce- ah, mm, no debe haber exceso de cocción. Lo que se busca es un estado firme pero suave que se pueda complementar con los otros ingredientes del encurtido. Por este motivo, la técnica de escalfado no es suficiente para los granos y cada grano es distinto a otro. Es decir, cada grano debe ser cocido por un periodo de tiempo distinto. Muchas gracias. Bueno, acá cuando se refiere a granos, se refiere más que nada a la utilización posiblemente de maíz, básicamente de maíz o también de otras leguminosas, que sí, que pueden necesitar poco más de tiempo para el tema de lo que es el escaldado o también para lo que es la cocción, mejor dicho, al tener otros tipos de componentes. Pero igual ellos también se utilizan porque se entiende que estos granos, como los mencionan acá, se utilizan verdes.
se utilizan frescos. Entonces, como que muy bien, hay un tiempo que darle, un tiempo específico, pero tampoco es que le vayamos a dar horas, sino son minutos. Bueno, acá vemos, bueno, algo que también ustedes han visto y seguramente habrán hecho también en sus cocinas, el tema de la cocción en este caso, se verán acá vainitas. A ver, continuemos. ¿Puedes continuar, Yerly, por favor? Cortes. La técnica de corte adecuado facilita enormemente la manipulación de cualquier materia prima. Además, fortalece la imagen del final del producto. Ayuda a controlar cantidades, a cambiar colores y a conseguir orden en la elaboración de los encurtidos. Existe un producto que por la característica de su corto tamaño se le emplea enteros, como las cebollitas, las babi zanahoria, las, las chocolatas, las chacalotas, las alparragas, la vainita, los granos y cierto tipo de ajís. El éxito para trabajar con estos productos es seleccionar tamaños similares, pero las verduras de mayor tamaño deben ser cortadas. Se eliminan semillas y cáscaras que, que no favorecen al encurtido. El tipo de corte dependerá del producto con la que se trabaje y de la apariencia que se requiere dar a la conserva. En el caso de las frutas carnosas, se realiza el corte deseado, ya que por su condición firme puedo trabajar con estas características, pero, pero de tratarse de frutos pequeños, simplemente los dividimos en partes iguales. Con las frutas que son jugosas como naranja, papaya o piña, se procura realizar cortes que no se desperdicien zumo ni despedacen la fruta. Ok, gracias. Entonces van a darse ciertos tratamientos o ciertas consideraciones a las hortalizas, incluso también a las frutas, dependiendo de sus dimensiones y también de su propia textura. A ver. El último párrafo, por favor, Dalia. Ok, las especies generalmente son pequeñas y de forma decorativas, como el clavo, el anís estrellado, la pimienta dulce, el ajonjolí, el cardamomo o la canela. Sin embargo, existen las que vienen en hoja como el laurel, el cedrón, la menta, el romero, el orégano, la hierbabuena, etc. En ambas condiciones se seleccionan las mejores especies, que estas sean frescas, nunca en polvo, que estén limpias y libres de tallo. Ok, gracias. Y este apartado ya nos habla un poco acerca de las especias. Son especias, jóvenes, no son especies, por favor, especias. No, porque si no, a veces decimos una cosa en vez de otra. A ver, Brigitte, ¿puedes continuar, por favor? Brigitte, Brigitte. Creo que no me escucha Brigitte. A ver, en todo caso, Joana. Ok, Joana. profesor. Sí, tipos de cortes estándar. Juliana, corte en tiras largas y finas de 3 milímetros
X 3 milímetros a 6 centímetros, X 6 centímetros. Bastón, muy usado en verduras. Primero se corta en rebanadas y luego en bastones, procurando uniformidad. Brunoise, son cortes en dados muy pequeños con dimensiones de 3 milímetros de lado. Emincer, se utiliza principalmente en verduras, tiene medida de 1 centímetro por 4 centímetros. Gracias. Bueno, estos en realidad son tipos de cortes. A ver, vamos a leer esta parte de acá. Rosemary, por favor, puedes leer. Sí, profesor. Vinagres y aceites. Recordando el capítulo 2 en el punto 2.3.13, aceites y vinagres que se complementan. Cuando se utilizan aceites y vinagres juntos, se han de complementar. La rica textura del aceite de oliva extra virgen queda muy bien con el ácido del vinagre balsámico. Los aceites de frutos secos combinan bien con los vinagres de frutas, mientras que el aceite de chile o los hierbas quedan muy bien con el sabor fuerte del vinagre de vino. En este trabajo se busca reinterpretar la elaboración típica de la ciudad de Cuenca. Es por ello que primero no se trabaja con ningún tipo de aceite y segundo, el líquido de gobierno a realizarse se basa en el vinagre blanco, el de mayor uso en los hogares cuencanos, aunque en la actualidad ya se puede encontrar vinagres especiados de frutas y balsámicos con un costo superior al blanco y en menor cantidad. La variedad que hoy en día presentan las estanterías y mercados de la ciudad obviamente nos permite acortar la distancia entre un producto común y uno distinguido, pero existe mérito en obtener resultados extraordinarios simplemente utilizando productos locales, técnicas bien realizadas, procesos puntuales y ordenados, y cariño en lo que se hace. De eso se trata la cocina cuencana. Ok, muchas gracias. Acá ya nos empiezan a introducir algunos otros ingredientes que ya habíamos mencionado antes, pero los realzan aquí, que son parte de lo que es el líquido de gobierno. Forman parte eh, preponderante o mayoritaria, por estar también en estado líquido, como son los aceites, los vinagres, y también mencionando algunos tipos de aceites y vinagres. Bueno, tipos de vinagres, supongo que ustedes también conocen varios que se encuentran en los mercados y de repente algunos otros un poquito más diferenciados, ya sea en color, olor, aroma, sabor, que se encuentran en otros establecimientos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Le digo, ¿cómo es ese corte en Mincer que se realiza a los vegetales? Ah, ya, el Emincer. A ver, acá nos dice que es 1 centímetro por 4 centímetros. Entonces van a ser como rectangulitos. Van a ser rectangulitos. Generalmente estos se utilizan ya sea para vainitas o ya sea para zanahorias. Aunque también se podría utilizar para rabanitos incluso. Porque al lavar de 1 centímetro por 4 centímetros van a ser como alargaditos. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Ok.
A ver. Vamos a ver una tabla. A ver, lo que vemos aquí es la receta de un tipo de líquido de gobierno en donde vamos a encontrar, a ver, vamos a encontrar 3, 4, 5 ingredientes. Vamos a encontrar 5 ingredientes. Los cuales también tenemos aquí la cantidad bruta o la cantidad, la unidad de medida. En este caso, si hablamos de líquidos, hablaremos de mililitros, unidades de volumen, y si hablamos de sólidos, hablaremos de gramos, ¿no? Masa, ¿no? Peso, si lo queremos decir de esa manera. Ahora también hay otro detalle ahí, que es el rendimiento estándar. Es el rendimiento estándar, o también podremos mencionar que es el porcentaje. También podríamos hablar de lo que es el porcentaje. Pero basta entender o basta hablar de lo que son las cantidades. Creo que cuando mencionamos cantidades, entonces vamos a entenderlo mucho mejor. Ese es un tipo de líquido de gobierno. No es que siempre se utilice este líquido de gobierno, sino que es una de las tantas recetas que pueden haber. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice esta receta del líquido de gobierno? A ver, ¿puedes leerlo, por favor? Brigitte. Brigitte, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Puedes leer esta tabla, por favor? Ya. Receta. Líquido de gobierno de encurtidos. Mise en elaborar un líquido de gobierno clásico utilizando vinagre blanco. Pesar los ingredientes a utilizar. Cortar el limón. Extraer el zumo. Retirar semillas. Mezclar las cantidades exactas. Remover y dejar reposar, enfriar. Producto terminado. Líquido de gobierno para encurtido de hortalizas. Observaciones. Las cantidades de vinagre, sal y agua dependen principalmente del gusto de quien elabora el producto, pero es importante evitar los excesos en cualquiera de estos puntos. Ok, muchas gracias. Muy bien, esta es una forma de cómo se prepara la receta que habíamos visto, pero hay algo que menciona ahí que está en las observaciones. Está en las observaciones, que es el tema de evitar los excesos. ¿Y por qué menciona eso? Porque hay legislaciones actuales, por ejemplo la de los octógonos, donde limita el uso de ciertos insumos y muchos de ellos, especialmente uno que encontramos aquí que es que el azúcar y que es la sal, ¿no? Entonces, tratar de evitar el uso o el sobreuso de estos insumos. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, lo que vemos aquí, lo que vemos acá en esta siguiente tabla, va a ser una receta de un encurtido. Ya no va a ser receta de líquido de gobierno, sino receta de encurtido.
¿Y qué vamos a apreciar aquí? Vamos a apreciar la cantidad de líquido de gobierno que se utiliza, que sería 300 mililitros, y también la cantidad de cada uno de las hortalizas y también cada uno de las especias. Y cuando hablo de especias, a ver, aquí, ¿cuáles son especias? A ver, vamos a preguntarle a uno de ustedes. A ver, aquí, ¿qué especias se pueden identificar? Rosemary. Rosemary. ¿Me escucha, Rosemary? Profesor, Sí, ¿me escuchas? aún no me aparece la imagen. ¿Todavía? No, me sale cargando. A ver, tengamos paciencia. ¿Cargó, Rosemary? Sí, profesoría. Muy bien, la pregunta era, ¿cuáles son especias? Especias. El laurel, romero. Y nada más, ¿verdad? No, nada más. Ya. Muy bien, esos son las especias. Muy bien, acá también hay una serie de pasos bastante resumidos. Vamos a leerlos. Por favor, Sarita, ¿puedes leer? Sí, profesora. Profesora, ¿Ya? técnicas, esterilización, esterilizar los frascos, blanquearlas respectivamente, respectivas hortalizas de forma individual, retirar venas y semillas de los pimientos, realizar cortes estilo Brunoise, colocar ordenadamente cada producto dentro de los frascos, colocar especias, añadir el líquido gobierno, eliminar con la ayuda de un cuchillo burbujas o residuos de aire y sellar el frasco a baño María procurando un sellado al vacío. Ya, Sarita, ¿por qué crees que habla de colocar ordenadamente cada producto? Porque, profesor, así va, o sea, si se habla de las hortalizas que va a ir dentro del frasco, es porque así va a ocupar el espacio y va a poder no guardar burbujas de aire. Ya, ¿y puedes ver el frasco ahorita? Sí, profesor. Muy bien. ¿Ves que hay algo de orden? ¿Ves que hay algún tipo de orden? No, profesor. Que Eh, están todas en diferente tamaño. ya. Bueno, en realidad, Sarita, sí se observa un orden porque han colocado, por ejemplo, primero los pimientos rojos, luego han colocado los ajíes y luego han colocado el resto de hortalizas. Por eso es que habla también ahí de un orden, porque si no veríamos de repente zonas totalmente multicolores, ¿no? Pero acá sí se diferencia un poco. Eso también será bastante, ahorita, esto también se realiza por un tema más que nada visual, un poco que sea más atractivo para el consumidor. A ver.
Acá hay una receta 2 de encurtidos. A ver. Joana, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Mise en place. Limpiar cada producto previamente seleccionando los del mejor aspecto y frescura. Realizar cortes tipo brunoise. Preparar el líquido de gobierno. Producto terminado. Encurtido de hortalizas, ácido, salado y picante. Observaciones. Los cortes iguales, así como la combinación de colores y tamaños, orden y cantidad, ayudan a la buena imagen. El líquido de gobierno debe ser equilibrado sin acentuar sabores en exceso como sal, acidez o picante. El sellado al vacío debe realizárselo de forma muy minuciosa, de lo contrario se deberá repetir el proceso. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Y por qué crees, Joana, que el sellado debe realizarse muy minuciosamente? Porque debe crear un vacío para que el producto se conserve por más tiempo. Ya, ok, gracias. Así evitamos que pueda ingresar oxígeno, ¿verdad? También. O pueda ingresar algún tipo de microorganismo mediante el aire. Bueno, acá vemos en esta tabla otro tipo de, de encurtido con, con diferentes ingredientes. Bueno, acá hay más ingredientes que en el anterior. Y aquí especialmente también vamos a tener eh, dos especias. A ver, Rosemary, ¿qué especias vemos ahí? La pimienta dulce y el clavo de olor. Muy bien, la pimienta dulce y el clavo de olor. ¿Puedes leer también las técnicas, por favor? Ya, profesor. Técnicas. Esterilizar los frascos. Blanquear las respectivas hortalizas de forma individual. Los granos, como el poroto, se cocina, pero no en exceso. En el caso de las cebollitas, se cortan en tamaños pequeños y similares. El rábano se corta estilo juliana o en medias lunas. El brócoli se escalda sin cocinarlo demasiado. Colocar ordenadamente cada producto dentro de los frascos. Añadir el líquido de gobierno. Eliminar con la ayuda de un cuchillo burbujas o residuo de aire. Sellar el frasco a baño María procurando un sellado al vacío. Ya. A ver, ¿crees que hay cierto orden también en esta conserva, según cómo se ve el frasco? Hola. Sí, sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, y así hay todavía muchas más recetas de encurtidos. Em, ¿De repente tienen alguna pregunta hasta este momento, jóvenes? Hola. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Gracias. Ok. A ver, quiero ver si tengo por acá un material para poder hacer una pequeña comparación, algo breve nada más. A ver.
A ver. Ujú. A ver, Dalia, ¿podrías leer por favor esta parte? Envasado, ¿verdad? Sí. Ya, envasado. Como señalamos, una vez esterilizados los envases, realizadas las cocciones necesarias, los cortes idóneos y haber preparado el líquido con el que se desea encurtir, procedemos a llenar los envases con los productos seleccionados, en el orden que mejor convenga, por tamaño y color. Se busca armonía y buena presentación. Ubicados los productos llenados cuidadosamente, el frasco con el líquido de gobierno, evitando que queden residuos de aire en el mismo, podemos golpear la base del envase para provocar que las burbujas suban y proseguir a eliminarlas con la ayuda de la punta de un cuchillo previamente esterilizado y se tapan. Ok, bueno, acá, gracias Dalia, acá vemos una forma de cómo se envasa. Es bastante simple. Y como ya les había mencionado anteriormente, si se utilizara un exhausting sería más sencillo para eliminar oxígeno. Continúa, por favor, Laura. Laura Vera. Laura, ¿escuchas? Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Sí, profesor. Ok. 5.6. Sellado. El sellado artesanal se realiza en segundo hervor. Los frascos que han sido cerrados se los ubica en una cacerola grande con agua y se pone a hervir. La idea de este proceso es que el aire que todavía se encuentre dentro de los frascos sea forzado a salir por la presión que impone la alta temperatura. Continúa. Ok. Laura. Sí, después de unos 15 o 20 minutos a punto de ebullición, los frascos se dejan enfriar para que así se contraigan y obtengan un sellado al vacío. Ok, muchas gracias. Y lo que vemos a continuación es un diagrama de flujo de lo que son los encurtidos mediante el método APERT, o también conocido como apertización. Yerli, ¿podrías leer los primeros bloques, por favor, de forma ordenada? Yerli. Sí, profesor, se le escucha intercortado, por eso no Sí, escuché te el decía. nombre. ¿Puedes leer, por favor, los primeros 6 bloques? Ya, profesor, ahora sí. Recepción de la materia prima, clasificación, selección, lavado, cortado y descorazonado. ¿Sigo? Sí, los primeros 6 bloques. Selección y pasamos a pelado y cortado, escaldado o blanqueado. Selección, envasado, presentas, preesterilización, creo dice profesor, no se mira muy bien. Sí, está bien. Gracias, Yerli. Está bien hasta ahí. Continúa, por favor, Brigitte. Brigitte.
Si no, Rosemary. Se quedó en preesterilización, ¿verdad, profesor? Sí. Ya. Cerrado de envase, Sí. enfriado de envase, marcado, limpieza y depósito. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor, por mi parte no. Gracias. Ok, gracias. A ver, también les voy a enviar un material anexo para que lo puedan chequear. Pero antes de ello, a ver, vamos a hacer una última proyección. A ver, ¿se acuerdan que les había dicho que habían diferentes parámetros o diferentes tiempos dependiendo de la hortaliza, ¿cierto? Entonces acá tenemos diferentes tiempos de escaldado. Vamos a ver aquí algunas diferencias. Por favor, ¿puedes leer la tabla, Sarita? Profesor, no me parece todavía. A ver, mientras aparece. Ya, tiempo de escaldado de algunas hortalizas antes de conservarlas en vinagre. Hortaliza, pepino, tiempo de escaldado en minutos, 1 minuto. Col, 1 a 2 minutos. Zanahoria, de 3 a 5 minutos. Habichuela, de 4 a 5 minutos. En la cebolla, no. Y pimiento, 1 minuto. Ok, muy bien. Pimiento, ¿no? Pimiento. Muy bien. A ver, recordemos que es pimiento y no pimienta porque la pimienta es una especia, por si acaso, si es que hemos escuchado mal. Muy bien, entonces hasta aquí sería la clase del día de hoy. Pero ahora tocaría darles su tarea. A ver. Les voy a enviar este material que es la última parte que hemos visto. Y lo que quiero es que elaboren un diagrama de flujo, em, eligiendo este trabajo. Tienen sus grupos ustedes, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. Entonces, aquí en este material que les voy a enviar, que es lo que hemos visto ahorita, si bien sucintamente, está 1, 2, 3, 4. Son 4 productos. Son 4 productos que de forma grupal, van a elaborar el diagrama de flujo de estos 4 productos. Muy bien. Ya, ¿Jóvenes? profesor. Muchas Muy bien. gracias. Muy bien. Ahora mismo se los voy a enviar para que lo puedan trabajar.
Bueno, ahora sí, muchas gracias jóvenes por su participación. Profesor, se está olvidando de algo. El día de presentación, Ya, va a ser hasta el día lunes. ya profesor, muchas gracias. Hasta el día lunes. Listo, jóvenes, muchas gracias por su participación, por su presencia. Cuídense bastante. Nos estamos viendo el día de mañana para recuperar la clase, no se olviden. Muy buenas tardes. Ya profesor, igual manera cuídese, nos vemos. Gracias, cuídense Ok, mucho. profesor, muchas gracias. Claro, gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes.